Muy buenas tardes, estimados y estimadas participantes de este curso gratuito del Quechua Central. Quiero darles la más grata bienvenida a una nueva jornada de entrenamiento, diríamos, para la evaluación de dominio de lengua originaria. Estamos trabajando en el nivel básico, gracias a la predisposición de nuestro capacitado, el profesor Walter Julca. Bueno, sin mayor dilación, vamos a dejar el espacio para que nuestro capacitador pueda iniciar con nuestra programación de esta tarde. Profesor Walter, buenas tardes, bienvenido y voy a dejar el espacio para que pueda iniciar nuestra clase de hoy día, del 21 de marzo. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro Reimer. Más bien saludos a los colegas que están presentes de todas las sesiones que componen el quechua central. Entonces vamos a dar inicio. Breve repaso, por favor, para poder contextualizarnos. La clase pasada estuvo centrada en el contexto de los modificadores en la lengua quechua, en el sentido de poder expresar alguna característica, cualidad, color, o forma, tamaño, cantidad, que podamos utilizar dentro de nuestras expresiones y pueda aumentar la mayor cantidad de léxico posible para cada uno de nosotros. Entonces, el evaluador siempre mide la riqueza lexical del hablante, en qué medida va expresando, en qué medida va indicando la respuesta, ¿no? Hay respuestas muy sencillas, hay respuestas muy organizadas, pues que vienen a ser como desde intermedio o nivel avanzado, ¿no? Entonces, un breve repaso de 2, 3 minutitos para poder contextualizar. Ya, muy bien. Acá está la propuesta para que ustedes puedan entrenar, reorganizar, componerla desde la mirada de la óptica de poder entender algunas expresiones y palabras, emparejamiento de números que pueden hacer de acuerdo al pronombre personales que hemos aprendido en el quechua central y adoptar la escritura del quechua central para que puedan practicar, ¿no? Bien, entonces, esa estrategia también. Lo que no deben olvidarse es la conjugación verbal, que siempre está presente, ¿no? Nos va a acompañar en cualquiera de los tiempos verbales que uno pueda hacer o pueda componer la expresión verbal, entonces sí o sí nos va a acompañar el componente de la. En este punto, de nivel básico, lo hemos visto desde la mirada presente, simple, y más adelante ya vamos a ver cómo funciona en los diferentes tipos. Entonces, si yo conozco, yo organizo o hago de la mejor manera la conjugación verbal, pues para nosotros va a ser muy sencillo cuando vamos a llegar a las oraciones, organizar ya nuestras ideas a base de oración. Pero lo que queremos es que nosotros también podemos practicar, ya desde la mirada de la forma verbal. Siempre debo tener un léxico en la cabecita también de los verbos, ¿no? Siempre repasar, siempre utilizar reiteradas veces nuevos verbos que ustedes puedan conocer poco a poco durante su proceso de ensayo y entrenamiento. Entonces allí optamos por presentarles algunos verbos que pueden contextualizarse muy bien desde la mirada dialectal de cada variante para que cada uno de ustedes pueda eh, organizarse, pueda ustedes conllevar el entrenamiento. Luego vimos dos puntos muy importantes desde la mirada dialectal del quechua ancaquino, como el caso de los huaylinos por el cantón de Huaylas. Ellos tienen una pequeña diferencia con el resto del quechua central. Ellos hablan de forma monotongada, ¿no? Y eso no sucede en todos los casos. Entonces, para ellos, eh, alguna vez pronuncian como ¿no? Se, ta,
Y en otros casos, sí, de la forma tal como se presenta en forma de dictón, kai, paino, capay, ¿no? No expresamos ese contexto del quechua de esta variante. Luego vimos la escritura entre la grafía ja y la grafía ja. Esto sí sucede en todos los variantes del quechua central. Ya la pronunciación de la E y la pronunciación de la O van a estar presentes en todas las formas dialectales que compone el quechua central para cada uno de nosotros. Y también estuvimos viendo algunos ejemplos, por ejemplo, en su pronunciación, ¿no? ¿En qué contexto va a aparecer la pronunciación específica de este componente vocálico que expresa a nivel oral? Ya que recuerden, a nivel oral es distinto a la forma escrita, ¿no? Entonces, había dos e incluso tres contextos en los que cada uno de nosotros pudiese haber expresado e indicado la forma de poder escribir y poder pronunciar. Uno dijimos cuando marcamos profesiones, oficios, pero al verbo, ¿no? Por decir Yachacito, Ud, Aro, Huillaco, Yupa, ¿no? Yanapaco, allí está el contexto. Luego, dentro del enfoque quechua central, tenemos el otro sufijo de pertenencia, de poseer, de tener, como decir chacrayo, mamayo, fritayo, guarniyo, usayo, coyeyo, allí, ¿no? Entonces está pronunciándose al final de la palabra en esos dos contextos que se marca al verbo que es al final con su y al poseedor o el contexto que se va a determinar el posesivo con yo. Tal vez en algunos casos pueden encontrar en la lectura de números isqueyo, upio, quinzayo, en alguna variante ustedes encuentran para cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, eso puede ser justo que se pueda indicar y expresar de usted para que pueda subir y expresar en su contexto de pronunciación. Bueno, tenemos dificultad con el audio. No sé si ahora se pueda escuchar mejor. Me confirman al chat. Ya, muchas gracias. Y luego habíamos repasado un poco del componente de los modificadores. Ya, yo quisiera que practiquen, porque el contexto de los modificadores en la lengua es usual, es de caso cotidiano. Por ejemplo, si yo no califico el sujeto, no califico el objeto, siempre voy a estructurar sujeto, objeto, verbo y no voy a tener ningún tipo de elemento, de adjetivo, de números, tal vez de cuantificadores, de demostrativos, pues la frase, la oración, la información que voy a dar va a ser muy reducida. Entonces, recuerden, el uso de los adjetivos es muy importante en las respuestas como en las organizaciones textuales. También es muy importante el uso de los demostrativos que hemos trabajado, que son tres básicamente en el quechua central, que podamos nosotros utilizar y evocar. Luego vimos desde la mirada de los números, que son básicamente los 10 léxicos que uno pueda aprender y a partir de allí pueda descomponer o agrupar en un contexto dado de las bases de, de 10 hacia adelante. Luego los colores también son muy importantes porque en el contexto de los textos descriptivos son los que van a aparecer mayormente en las formas, cómo está, cómo se encuentra,
algunos datos, personajes o detalles que nos presentan. Entonces también es muy importante tener la base de los colores y otros puntos más como formas, tamaños, sabores, que cada uno pueda averiguar e investigar. Muy bien, eso fue nuestro breve repaso para poder guiarnos ahora sí puntualmente a la producción textual y a la lectura que corresponde en esta sesión. Vamos a comenzar desde la óptica de la composición o organización de la oración. Ya conocen números, ya conocen adjetivos, ya conocen cómo se conjuga, ya conocen que sufijos son los que mayormente están presentes en cada una de los elementos que existen dentro del sujeto, dentro del objeto, dentro del verbo. Muy bien, entonces vamos a esquematizarnos, estimados colegas, para que no tengamos mucha dificultad en el sentido de organizar las oraciones, ¿ya? En caso práctico, ¿qué sufijos son los que mayormente voy a tener dentro de los elementos propuestos o los elementos dentro de la oración? Lo vamos a segmentar. La S será para nosotros el sujeto, el objeto como forma circunstancial lo voy a determinar y el verbo, ¿ya? ¿Por qué circunstancial o contexto yo le determino? Porque va a haber un momento en que cada uno de nosotros va a requerir el uso de algún sufijo y de acuerdo al contexto, al momento, a la circunstancia que va a suceder, voy a darle información. Ya, muy bien. En el elemento sujeto siempre va a estar nuestro acompañante, el sufijo cuna. Recuerden. En el elemento sujeto siempre nos va a acompañar el sufijo kuna. ¿Para qué? De lo que está singular lo va a convertir plural el sujeto. Shipa, shipashkun. Luego, en este elemento también nos va a acompañar los posesivos. Recordando que hemos trabajado, por ejemplo, en la primera persona, los alargamientos vocálicos de la A, de la I y de la U, ¿no? Cuando decían mi casa, mi mamá, mi gato, mi papá, y allí son los sujetos que van a estar marcados del posesivo. Luego, también la forma posesiva, es decir, tuyo, tu gato, tu mamá, tu papá, algo van a hacer. Posteriormente podemos encontrar a la tercera persona de posesión, es decir, su madre, su papá, su mamá, algo hará, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta. Y allí también vamos a encontrar dos sufijos muy importantes de información, ¿ya? El color rojo es cuna de pluralizador. Los colores negros que estamos marcando son los posesivos. Y luego el contexto de poder expresar las formas de información. La mi, en un contexto sencillo, significa que todo lo que uno va expresando es verdad, es certero, es evidencial, porque me sucedió a mí, me pasó a mí, por eso lo que quiero dar la información. O en algunos casos, la forma duditativa, es decir, me contaron, me avisaron, me dijeron y yo te aviso, ¿no? Porque yo no soy la fuente de la información, sino el mero transmisor del contexto. Muy bien, ahorita no se preocupe, ahorita van a venir los ejemplos. Usted conozca primero en qué sufijo está. Luego, el otro contexto en el intermedio de la oración siempre debe ubicar el ta. ¿Ya? El objeto de la dirección se determina con ta. También va a estar el locativo, el lugar, el espacio en donde se hace la acción.
También puede estar el sufijo de acompañamiento, de wan, con mi mamá, con mi papá, hago algo. Va a estar también el benefactor para alguien cuando hacíamos en el parte de los sufijos, para mi madre, para mi hijo, para el gato, para la casa. Asimismo, también vamos a encontrar sufijos que nos marquen direccionalidad, como el caso de ya, que nos limite o que nos va a marcar la forma limitante de la actividad de ir, volver, venir, regresar hacia cierto punto. Luego tenemos el man de direccionalidad y el contexto pa, por o mediante. Entonces, estos sufijos son los que estarán en la parte intermedia de nuestra oración. Finalmente, ¿qué sufijos encuentro ya dentro de la parte verbal? Ya recuerden que la composición que estamos dando del sujeto, objeto, verbo, son los que mayormente van a tener el uso de los sufijos. Será pues el primer contexto es el alargamiento vocálico, que quiere decir que es la acción que hace la persona tanto en una expresión vocálica o raíz verbal que termina en una I, en una A, en una U o una I. Por ejemplo, Oaxaca, Micú, Purí, Rantí, allí está la primera persona. La componente ing, la segunda. Tú comes, tú lloras, tú bailas, tú juegas, y allí siempre estará. Y la forma na del verbo, tercera, decir él o ella en la acción verbal para cada uno de nosotros. Muy bien, entonces en ese componente, allí está. Ahora, ¿cómo es que yo pluralizo del singular de la acción verbal, lo convierto a plural? Sencillamente con la forma ya. Bien, recuerden, nosotros en la lengua quechua tenemos la forma incluyente en la actividad. Todos hacemos, todos realizamos, y una de ellas dentro del quechua central, por eso la forma inchic, que en su representación dialectal en otras formas pueden encontrar intzik. Cuando vamos a expresar, todos comemos, mikunzik, todos bailamos, tushunzik o katsuanzik. Todos cantamos taquinzik o jotzunzik. Allí está. ¿Qué más voy a encontrar en estas formas? Los marcadores de los tiempos. Por ejemplo, el tiempo pasado, la forma remota, va a estar con arc. La forma reciente, o puede decir hace poquitos, el urc. La forma narrativa, el nac, el ñac. Pero en un contexto dado también podemos expresar con. Muy bien, y así sucesivamente aparecerán en cada elemento de la acción, de la oración, del componente sujeto, componente objeto, componente acción verbal, los sufijos ya determinados. Acá agregaríamos la forma inchik, recordando que la forma inchik también va en el pronombre, ¿no? Cuando decimos no hanchik o no hanchik. Entonces allí también vamos a encontrar esa forma inchik cuando decimos nosotros o de todos nosotros también. Muy bien, entonces son algunos elementos más primordiales que uno debe conocer, ¿ya? El cuna, la ubicación. Pero asimismo en el objeto también puedo encontrar aún la forma cuna. Allí sí es casi común, ¿no? El cuna se mueve entre el sujeto y como también del objeto. ¿Ya? Ahora sí vamos a pasar a los ejemplos. ¿Ya? Muy bien. Con cada una de ellas vamos a ver cómo funciona nuestra oración en este contexto.
Muy bien. Combinamos cada una de las líneas para que nosotros podamos ejemplificar y entender cómo estoy trabajando, sacando del esquema los sufijos de forma más sencilla posible por estructura. Muy bien. Dice que yo puedo utilizar el kuna. Indudablemente, acá en la primera oración puedo poner shipash. Vamos. Shipash, la zapata o la zapakunata, o en el quechua central será la chapakunata, nata, ranti. Allí está. Entonces, miren, en el componente de la oración ya voy combinando el sujeto, el objeto de compra que está en plural y determinado con ta, y los elementos que compuse. Tercera aparece en la acción, de acá saco, el kuna que estuvo acá combino con ta y ahora viene la forma mi. Si usted conoce que la señorita tal vez es familiar, incluso lo ha visto, lo ha percibido, pues diremos, Shipashmi Latzapakunatarati. La señorita compra las vestimentas o las ropas. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Sencillamente, alguien me contó, me avisó para utilizar la forma she o la forma mi, pues indudablemente voy a cambiar solamente el sufijo y la información que estoy dando ya es de segunda fuente o información que alguien me contó y estoy yo también contando. Shipashmi la tzapakuna taranti. Shipashi dice que la señorita vende ropas, ¿ya? O compra, disculpe, en este caso, muy bien, allí está. Claro, sí, sí, ahí no nos compliquemos. Si conocen vestimenta por otro léxico, pueden cambiar, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora voy a ver desde la mirada. Este fue desde la mirada singular, por eso es muy importante que sufijos está apareciendo. Pero puedo componer acá un poquito más complejo, ¿ya? Hatucho. Y voy sumando, agregando la composición de mi frase. En cualquiera de las dos formas ya puse un poco más extenso la oración. Y ya voy combinando. ¿De dónde voy sacando las composiciones o las expresiones de los sufijos de la parte intermedia? Shipash, katucho, la tzapakunata rantin. Shipashi, katucho, la tzapakunata rantin. Muy bien. Ahora, esta misma información los vamos a convertir en plural. Para eso viene ya el contexto cuna al sujeto. Muy bien. ¿Puedo seguir dando la evidencialidad de mi información? Sí, indudablemente. Y voy componiendo. Miren acá. Shipashkunami, Hatucho, Latzapakunata. Como son señoritas, el verbo corresponde a ser ranti, ya. Muy bien. ¿De dónde vino ese ya del verbo que estuvo acá? Muy bien. Entonces tengamos en cuenta que la actividad que voy proponiendo va creciendo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué puedo hacer más? Yo puedo no solamente pluralizar, eh, también puedo marcar varios sujetos. Shipashkuna, eh, Maktakuna. Y esa coma, pues está agregando a un sujetos o sujetos en estos casos. Entonces la frase va creciendo y se enriquece. Ahora, ya hemos aprendido a determinar cantidades. Entonces, es decir, ishkay, shipashkuna, poma,
tres jóvenes o kimsa maqtakuna qhatuchaw shumaq latzapakunata ranti. Entonces, ¿qué pasó entre nosotros esta composición? Pues hemos aprendido a expresar, a indicar ya nuestras expresiones un poco más complejas. Dos señoritas y tres jóvenes compran hermosas vestimentas o ropas en el mercado. De lo que estuvimos trabajando de forma más pequeña, ya podemos estructurar un poco más compleja la oración. Es lo que nos miden que organicemos de esta forma. Ya entonces, por favor, lo básico es que yo pueda organizar en este nivel lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, vuelvo para que tengan en cuenta cómo voy a poder trabajar. Lo básico que pude haber organizado es en que tenga mi sujeto, shipash, latzapa, ara. Muy bien. Es de allí que comienza la complejización de nuestras oraciones. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno comenzar de lo más pequeño, de que componga sujeto, objeto y acción, y a partir de allí voy agregando los sufijos más correspondientes o también sus elementos, como el caso de los modificadores en cada componente. Recuerden, los modificadores siempre van a preceder, dijimos, antes de los sujetos, antes de los objetos, si en caso califico a la acción verbal, se va a indicar adverbio y también estará antes al contexto de determinar la acción. ¿Ya? Muy bien. Entonces recuerden, por favor, esa manera practicar. Yo les recomiendo trabajar desde lo chiquitito, como decir, de la frase más pequeña, oración más pequeña y entendible, y voy complejizando de acuerdo en el nivel que tengo. Y si alguien ya tuviese un dominio más de la lengua, pues acá mismo puede componer más aún, puede utilizar demostrativo, puede utilizar eh, un conector y va hilando sus ideas poco a poco y va surgiendo la práctica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la lengua quechua tenemos dos tipos de oraciones. Miren acá desde que estoy sacando, ¿ve? Por ejemplo, no necesariamente en las expresiones que vamos a hacer, componer, hablar, siempre vamos a encontrar el objeto. No, eso es algo no tan cierto, ¿no? Entonces, yo siempre he considerado el objeto como un contexto circunstancial del momento, del acto, en la que la persona, por ejemplo, que quiera determinar el objeto, marcará con ta, pero si me quiere contar en algún lugar, lo expresará con chao. Si es de compañía, nos dirá con alguien, ¿no? Y así va creciendo, va indicándose y complejizando de menor a mayor nuestra expresión. Entonces, por eso es que en algunas expresiones solamente puede encontrar el locativo, que quiere decir lugar, shipash, pampacho, puya. Eso también está bien, sí, pero puedo complementar un poco más desde el nivel que ya tengo exacto. Puedo determinar, tal vez son dos señoritas, puedo determinar con qué juegan, con algún elemento que les pueda ayudar. Igual también, mishi lichitaukun, puedo determinar el color del gato, puedo determinar tal vez el sabor de la leche y la forma que toman los gatos, ¿no? Entonces allí voy complejizando mi oración. En el caso de Warmi Kichwataparlan, pues indudablemente tal vez puedo decir que habla muy bonito, entonces puedo complejizar y calificar dentro,
antes del verbo, sí. O puedo calificar que la mujer es hermosa, indudablemente, ¿no? Y esas dos que hemos visto, tanto la composición en esta parte, la forma intermedia y final de nuestras oraciones, acá nos convergen. Noca o ñoca, recuerden, para el quechua central es ñoca, entonces si tienen el material corregimos. Ñoca, guaicho, huasicho, puno. Ahí voy encontrando elemento locativo. Ham, camacho, pununki, el incal del verbo que hemos sacado. Hampiko, hampi, huasicho, puno, mishi, sofacho, puno, ayuku, kaicho. En este nivel básico, pues es entendible que el participante pueda utilizar algunos préstamos, ¿no? Porque su valoración para este nivel, pues está entre un 2 o un 3. Entonces, es usual escuchar a los participantes para un nivel básico el uso de algún contexto de castellano aún todavía. Pero si queremos tener un poco más de calificativos, llegar a un intermedio, llegar a un avanzado, pues ya no vamos a tener el uso de préstamos. Por ejemplo, sofá se puede hacer un cálculo lingüístico, taco nacho, en la calle pueden contextualizar callicho, entonces vamos viendo en qué complejidad están cada uno de ustedes. Pero pueden iniciar así, de forma sencilla, en la que cada uno pueda practicar ya con el elemento predispuesto sujeto, objeto, verbo. Eso sí, no hay que olvidarnos que la estructura de la lengua a nivel oral y escrito está acá. Ya tendré un sujeto, tendré un objeto, tendré un verbo, sí, pero lo que no debe faltarme es el elemento verbal. Y así siempre al final de la expresión. Ya, muy bien. ¿Puedo faltarme el objeto? Sí. ¿Puede haber ausencia? Se sobreentienda que haya un pronombre? Sí. Pero no puede haber ausencia del verbo, porque sin ella no hay sentido, simplemente se queda en palabras. No hawasi y se quedó. Hamwasi, cho y se quedó. Pero si yo digo wasi cho mikunki, se entiende que hablo de la segunda persona, ¿no? Entonces, allí está el componente primordial que tiene que haber el verbo. Sin el verbo no podemos hacer oraciones en esta parte y en todas las partes de nuestra lengua. Entonces, trabajé de forma sencilla nuestra organización de las oraciones utilizando los pronombres personales. Así hay que practicar. Luego, cuando ustedes ya tienen expertise, pues van cambiando, van determinando los modificadores en cada uno de los elementos dentro de la oración. Ahora en la forma de plural, atska. Ahora, ¿qué pasa si voy escribiendo así? En alguna vez sí me pueden permitir, pero no todas las veces. Ya preferiblemente escribamos o tengamos la forma cha, achcacho, que diga en plural. ¿Cómo lo convierto de lo que practiqué de mi oración singular al plural? Eso debo practicar siempre. Si me quiero encaminar para el nivel intermedio, pues tengo que practicar eso, convertir oraciones de lo que está en singular a plural y de lo que está de plural, llevarlo a la forma singular, porque esa estrategia fortalece el manejo de las oraciones de tanto singular hacia el plural o la información que vamos a dar. Entonces puede ser ñojakuna wasichopunuya, hamkuna hamanacho, ya no dije kama, kamacho, ya ve, puede ser hamanacho, entonces voy complejizando, o pununacho, catricho, creo que algunas veces he escuchado, ¿no? Entonces voy a contextualizando a mayor complejidad en esta parte. Hampiku, hampikohkuna, hampina wasichopunuya, mishikuna sofachopunuya, ayokukuna kallichopunuya. Muy bien.
¿Por qué está de rojo? Las expresiones que estoy determinando al final son las que no se van a mover siempre. Si soy nosotros, con ya. Si son ustedes, con ya. Si son ellos, con yang. Si son ellos también, con yang. Si hablo de ellos, siempre la expresión final del verbo está en la forma ya. Muy bien, entonces a partir de esta explicación, por favor, pasamos a la parte práctica. Ya entonces a nosotros también nos pide que cada uno de nosotros pueda escribir por el chat. Ya vamos a utilizar esta vez el chat también, por favor, sus oraciones, ¿ya? De lo más complejo a lo más que podamos nosotros complejizar, expresar a nivel de la redacción nuestros ejemplos. El chat sí está habilitado, por favor, para que cada uno pueda vertir sus ejemplos en esta parte, ¿ya? Que nos pide Shohakunata Kaihei. Tú también escribe los ejemplos en este contexto que son las oraciones. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos interactuando por el chat y voy viendo si vamos comprendiendo en la forma que podamos expresar. Muy bien, a ver, vamos, Chatman, Yachakov, Kuna, Yachachikov Masikuna, Chatman, Peñahayamu, Rikana, Pa, Aji, Omanaji, Kankanta, Inoja, Rikari, Kamosh. Wamratantatamikun, muy bien, allí. Tenemos un poco más complejo, está muy bien Brígida. Por favor, puedan compartir al chat. Yo voy copiando del chat y vamos analizando si vamos escribiendo hasta allí el momento. Muy bien, si está allí, Wamratantatamikun. A ver, vamos copiando, por favor, y yo voy haciendo el efecto de copiar y pegar y van viendo si van escribiendo igual, mejor o complejizando tal vez las oraciones. ¿Ya? Allí tenemos el primer ejemplo de Brígida que hemos copiado. Allí. A ver, vamos. Peikuna, a ver, vamos, muy bien. Peikuna, quechuacho, puri. Inquihuacho, quehuacho, purian. Ya, está muy bien, Marilú. Allí, Marilú. Peñacaicamo, no cajemon churaramoya, ninta, no cansicricana. Ajá, papatamico. Muy bien, para el nivel básico, maestra, que está proponiendo la parte escrita. Muy bien. Oh, a ver, vamos a analizar el de... Vamos a analizar de Guzmán, ¿ya? A ver, Guzmán nos compartió esta expresión. Muy bien. Ya, María también está compartiendo. Ajá, muy bien, María complejizó la oración desde la mirada de los modificadores. Ishkeyana Mishikuna, Ukushta Mikuyan. Allí también está. Ricardo también dijo. Ujú, vamos analizando la estructura que nos pone Ricardo Castro, ¿ya? Bien, muy bien. Vamos bien. Primero, desde la mirada central, podemos cambiar el pronombre personal con ñoca, Ricardo. Hasta ahí ñoca. Recuerda que en quechua central no hay una pronunciación de las jotas. No digo ja, sino es una sencilla Q. Noca cuna o ñoca cuna. Chiricachao. Mi cu yang debe ser. A ver, ahí analizamos. Si hasta acá escribiste mi, ku, yang, quitaríamos la na del fin de la expresión verbal para que digan nosotros en el cerro o en el apu comemos. ¿Ya? Así sería Ricardo. Por favor, Sabina, Ishkei Tantatamiku. Oh, ya, muy bien. Acá Sabina suprimió el pronombre. ¿Se entiende por qué?
porque allí está la primera persona en componente del expresión. Mishikuna sofachu. Ujú, muy bien, este de acá debe ser de Huánuco, ¿no? Si no me equivoco, este componente debe ser de huánuqueño con chucano. Solamente corregirle esta expresión chu para nosotros es chao. Ya, recuerde, por favor. Pero dice Mishikuna, sufacho, kuno ya. Ajá, muy bien. Cuando ustedes van a escribir en la propia lengua, todo debe estar, si hago un préstamo directo o préstamo regionalizado, debe estar todo en quechua. Si funciona la palabra todo para quechua escribirlo, excelente, escríbanlo. Pero si aparece la ja y luego la u, ya, entonces a veces pensamos que es como no hay la O en quechua, yo lo voy a cambiar por la U y diga sufa, ¿ya? Entonces, si quiere hacer eso, ¿cuál es el sonido más cercano a la J en el quechua central? Busque, es que va a ser la ja, pero no suena muy fuerte la O, sufa, ve, sufa. Allí puede hacer un regionalización y poder escribirlo en la propia lengua. Pero aún, si tiene dificultades, ustedes, estimados colegas, simplemente pónganlo en esta forma. ¿Ya? Muy bien. Ñuqakuna kaychu purimushaq. Ñuqakuna kaychu purimushaq. Debe ser puriyashaq. Purimushaq, dice. Ñuqakuna, dice. Viviana, recuerde, debe ser el componente de esta forma. Debes recordar que tienes que haber la concordancia mínima entre el verbo y el pronombre que propones. Y acá no se condice eso. Por ejemplo, calle estaría préstamo, no hay ningún problema, pero ¿qué pasó? Dice nosotros, Purimusak, yo. Entonces, ¿qué nos faltó, Viviana? Contextualizar. Si la persona, el sujeto es en singular, el verbo también en singular. Si el sujeto, el pronombre que voy a redactar está en plural la acción. También, ¿ya? Entonces, ¿cómo pudiese haber sido? Recuerden, en escribir en mayúscula no es dable en todo el contexto, sino siempre al inicio, ¿no? Recuerden ello. Entonces corregimos esa mirada desde la minúscula, por favor, para que ustedes puedan indicar y expresar. ¿Ah? Minúscula, muy bien. Ya. No hakuna, muy bien. Tú le quieres dar el contexto futuro a tu expresión, ¿ya? Uriya, mushak. ¿Quiénes? Nosotros. O ahora sí puede concordar. No hakuna hecho puriyamos. Nosotros caminaremos o andaremos en la calle. ¿Ya? Entonces hay que determinar. Voy leyendo a ver si es que hubiese algún error. Copiamos. ¿Ya? PC nos dice Hukshu Maxi Pash Plaza Cho o Pukyang ya. Lima, Mishikuna, Puklayan, Pampachao. Ojo, vamos a. Debe ser, entiendo que debe ser Kim, ¿ya? Recuerden, en algunas zonas suena la, ¿no? Entonces, puede variar. Pero la estructura es el que no debe variar, estimados participantes. Según la estructura de lo que hemos presentado, el verbo es el que va en la parte final siempre. El verbo va en la parte final. Entonces corrijo la acción verbal porque estoy haciendo la escritura en la lengua quechua, no es castellana la estructura.
Y como dice Pugayan, debo entender que son tres. Ya, Kima, Mishikuna, al inicio nomás la mayúscula, Pampachao. Muy bien, entiendo que quiere decir en la pampa, en este caso. Será con un chao. Y este pan no es el sonido del pan que nosotros, sino es el la ma. Pampa. No es pan, sino pampa. Y ahí puede ser una estructura correcta. Muy bien. Rosita Ana Guzmán dice. Rosita Mancata Charican. Ya está en el tiempo progresivo, continuo. Está sosteniendo o agarrando la olla. No caruna simita y echa. Ya chanqui. Ajá, guaya. Ajá, vamos explicando. Si soy sureño, voy a entender. Ya, no hay ningún problema para los que son de sureños, porque ellos trabajan la estructuración de la lengua y la conjugación de forma muy distinta. Entonces, si soy sureño, voy a entender. Que me escriban así. Muy bien, no hay ningún problema, ¿ya? Pero si somos del quechua central y la evaluación viene ahora por pues, esta propuesta, recuerden, nosotros alargamos la acción, no incorporamos un sufijo distinto, sino se alarga la última vocal si dice yo. Entonces, sencillamente, recuerden siempre, si quiero escribir en el quechua central, la primera persona íntegra. Ahora, el contexto de Runa Simi puede darse, no hay ningún problema, es dable, pero hay que contextualizar que la palabra más antigua es Shimi, Runa Shimita. ¿Ya? Muy bien, de esa forma puede haber nuestras correcciones. A ver, vamos a Elizabeth, Runa Papatamikum, Ishkei. Wakuna Kewatamikuyan. Ya, solamente Zoe, por favor, la palabra waka, si quieres expresar al animal, que es la vaca, es con doble A intermedia, ¿ya? Para aquellas dos vacas. Wari marcacho kanan ura, también kamun ayapa. Uy, 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 eso sí está bonito, pero le vamos a ayudar, estructurar de la mejor manera, ¿ya? Recuerden. Esa frase de David está interesante, pero tiene que estructurar según la lengua. Eso nos va a pasar. Muy bien. Wari marcacho kanangura, ya. También kamun, muy bien, está lloviendo. Incluso, ¿no? La intensidad cambia que kamu. Pero allá, dice. Muy bien. Siempre recuerden el verbo al final. ¿Ya? El verbo es el que te determina que estás escribiendo en una buena estructura. En la forma yapa no es un verbo, es un adverbio o un superlativo de decir demasiado o mucho. Entonces, ¿qué hago, estimado David? Sencillamente, mire acá, y lo que quiere decir es que hay bastante lluvia, o la acción de la lluvia. Entonces, califico acá. ¿Ya? Porque la acción es de llover, de estar lloviendo en el momento en tu cuerpo. Muy bien. Y mira acá, Wari Marcacho, Canahora, Ayapa, Tambia, Kaikamo. Eso sería tu reestructuración teniendo en cuenta los elementos de nuestra oración. Muy bien. Ya, muy bien, muy bien. Wakakuna, Xiaomi, como está aquí en el usuario Xiaomi. Recuerde que debe estar en plural tu verbo. Son vacas. Dices vacas. En el verbo me dice come. Hay incoherencia, entonces recuerde, por favor, Xiaomi, el que está con el usuario, el que ha escrito Wakakuna kewa tamikun, mana. Debe ser Wakakuna kewa tamikuyan. Siempre con el sujeto.
Kimsa allqukuna waicho tuyuta mikuyan. Ya, muy bien, Mariluz, una buena estructuración. Ishke shipashkuna mikuyan tantata kushi kushi. Ajá. A ver, vamos a de Núñez, ¿ya? Vamos a analizar si cumple con la estructura de lo que hemos visto hace rato. A ver, vamos a ver. Kushi, kushi. A ver, esas expresiones, feliz, ¿no? Pero recuerden, el verbo no puede estar en la parte intermedia de nuestra oración. Hasta aquí está el sujeto, ya lo marqué de amarillo. Aquí está el verbo y aquí está el objeto. Esa estructura es castellana. Entonces, cuando le evalúan a usted, estimado Núñez, le van a decir, ah, sigue pensando en castellano, no estructuraste bien, te van a decir. Entonces, ¿qué hace? Sencillamente, estimado David, Núñez, disculpe, copias el verbo, a de luego le colocas después del objeto. Pero es a decir de kushi kushi, tú quieres expresar qué es la acción, la forma de comer de estas dos señoritas. Entonces, ¿a quién realmente estás calificando? Es a la actividad, a la acción. Entonces, tu estructuración será de esta forma. Cuando haces una regionalización o duplicación de la palabra, preferiblemente se hace con un guión. Así sonaría o estaría la oración. Ishkei shipashkuna tantata kushi kushi mikuya. ¿Ya? Entonces recuerde, Núñez, que la estructura de la lengua se tiene que cumplir tal como dispone arriba de lo que hemos visto. Recuerde, sujeto, contexto y verbo, por favor. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí están escribiendo. Muchas gracias a cada uno de ustedes en esta actividad. ¿Ya? Veo que sí, hay un buen manejo. Algunas cositas nomás pueden modificar, por favor. Karina, a Karina le vamos a ayudar, ¿ya? Bien, veo que tiene dificultad en esta parte. Y justo de lo que hemos ya hablado, Karina. Muy bien, entonces la propuesta de nuestras oraciones será con Karina Terry. Muy bien. Karina, Karina, muy bien hasta acá, y Chachi, pero recuerde, Karina, no hay la O, ¿no? Muy bien. Hay la U, pero debe ir la K. Ahí está Karina, ya Chachico. Recuerde, suena la K, pero la O a nivel oral desciende. Pampacho, pelotata, puya. Ajá. Lo más adecuado no es el marcar al objeto. El más adecuado es necesitar un objeto para hacer la acción, preferiblemente el one. Yachatziko, pampacho, pelota, bampuya. Pero la palabra pelota ya está estandarizado, es haitana. Haitana. Yachatziko, kuna, pampacho, haitana, bampuya. Oh, Karina, recuerda, dice, usted está marcando plural. Los profesores, pero el verbo dice el profesor, por decir. Entonces, ¿qué vas a hacer, Karina? Sencillamente pluralizas, pues, para que haya concordancia entre esos dos elementos. Siempre el sujeto con la acción verbal tienen que ir de la mano. ¿Ya? Muy bien. Hasta allí, estimados participantes, en cuestión a la oración, ¿ya? Entonces recuerden, hacemos un recordaris, un yarparish, un yapanchik. Tengamos en cuenta que vamos a necesitar el uso de algún elemento circunstancial, de algún elemento de sufijo en cada componente de la oración, ¿ya?
Cada componente de la oración mínimamente lleva un sufijo y por ello debo practicar conocer los sufijos. Y allí hemos estructurado en qué parte de la oración van nuestros sufijos. ¿Ya? Muy bien. Algunas veces se repite, pero sí recuerden, el kuna nunca podré utilizar en el verbo, ni la ya en el sujeto, ni en el objeto, porque son algunos sufijos muy exclusivos para el sujeto, para el contexto circunstancial y, y el verbo. ¿Ya? Algunos sí pueden utilizarse, tal vez el validador, el mi, algunos lo pueden colocar en el sujeto, objeto o algunos en el verbo, pero no puede haber dos veces el marcador mi dentro de la oración. ¿Ya? Eso recuerdo. Muy bien, estimados participantes, hasta acá fue este material, ya se les ha compartido por el Drive, ya, por el Drive. Otro material que nos va a acompañar para casi finalizar la propuesta del nivel básico, ya. Entonces dejo de compartir, luego subimos el material desarrollado hasta este punto. Esta vez nos acompaña, estimados participantes, ya desde la mirada de la lectura, ya desde la mirada de ya leer textos breves en nuestro nivel básico, nos conlleva eso, practicar la lectura. Ya hemos practicado la parte gramatical, la estructura de la lengua, los componentes circunstanciales, los modificadores, hemos visto cómo puedo organizar mis oraciones con la estructura de la lengua. Ahora sí, pues debo afrontar ya mediante la tipología o los textos breves que vamos a proponer. ¿Ya? Movimientos. Pero también mirando, enfocando desde la presentación personal, información personal, datos que yo sí debo conocer de mí para poder expresar durante la entrevista. El criterio número uno habla de uno mismo, ¿no? Entonces, eso debo enfocar. Siempre tengamos en cuenta, WIA es escuchar, debo escuchar una buena escucha activa, debo tener rima y también una vez que escuche pueda vocalizarlo de la mejor manera. Si escucho, vocalizo, ya puedo entender la lectura. Si ya hablo, leo, puedo al final escribir nuestra ley. Entonces, la finalidad es que cada uno de ustedes se pueda apropiar la lectura, ¿ya? De esta propuesta para cada uno de nosotros indicar y expresar nuestra propuesta en esta parte. Muy bien. Con la lectura de los textos propuestos, ¿qué es lo que vamos a enfatizar? Vamos a enfatizar quiénes somos, qué somos, de dónde venimos, dónde estamos, cómo somos y qué cosas tenemos. Ya, entonces, en esta propuesta estamos enfocando datos puntuales de cada uno de nosotros para que pueda indicar quién es, qué es, de dónde es, dónde está, cómo es o cómo se encuentra y qué cosas pueda tener o poseer, tal vez en la casa, en la chacra o en cualquier contexto dentro de la institución educativa que pueda laborar. Muy bien. Y de alguna manera estos son pronombres interrogativos que también nos puedan ayudar, ¿no? Por ejemplo, las preguntas, pitaskanki, ima profesión taskanki, mei pitatashamunki, mei marca pitataskanki, mei chota garunki, yanunki, urianki, mei chota mameki taran, mei chota uriakuikanki, arukuikanki, mira, ¿eh? Ima notas keikanki, ya me keikanki, de eso enfoque, ¿no? Ima kunata wasi kichokapushunki. Recuerden, ¿no? Las formas interrogativas también están presentes con los léxicos que estamos proponiendo. Muy bien. Ya en el material ustedes encontrarán, voy a estructurar la estrategia para que cada uno pueda
comprender. Si es que acá hay un nivel intermedio, es para ellos bien sencillo, pero si estamos en un nivel básico, inicio, o recién nos iniciamos, ahí sí necesita una guía. Entonces, para ellos vamos explicando. La lectura es breve. A partir de la lectura, nosotros vamos a indicar verdadero o falso. Luego responder las preguntas propuestas o preguntas abiertas en esta parte. Luego trabajamos el emparejamiento de las expresiones a partir del texto. Luego completamos con los pronombres personales. Luego reestructuro la escritura que he hecho. Y finalmente, recién en la actividad 6 llego a la gramática. ¿Ya? Recién, luego de haber leído, haber emparejado, luego de haber respondido, luego de haber escrito o reescrito, recién llego a la parte gramática. ¿Ya? Entonces, luego de la parte gramática ya viene la parte práctica, más la escritura ya de nuestras oraciones, igual emparejamiento, corrección de escritura, que es muy importante, que tengo que aprender a corregir y concordar la propuesta. Y finalmente, siempre la estrategia es que cada uno pueda escribir con sus datos, con sus propios insumos que pueda tener a nivel personal, pueda presentar y indicar su texto similar a lo que hemos propuesto al inicio. Ya eso es la estructura, la secuencia que cada uno debe tener en cuenta, cada uno de ustedes. Ya, muy bien. Entonces continuamos, por favor, en esta propuesta que estamos indicando desde la mirada, ahora sí, de la lectura. Ya, desde la mirada de la lectura. Entonces, voy leyendo y ustedes también van escuchando. La primera propuesta es Pitah Kanchik. Recuerden, estamos desde el enfoque central, entonces, para los que son de otras variantes, recuerden, esta es la forma Inchik para todos los contextos. Kanankei Kanyakashhata Ñawinchay. Castellano Shimicho Nimanchik. Ahora lee este texto. Ñoqa o noqaqa. Winchislla imanotaq kaykayanki. Ñoqa Ricardo Flores Mica. Yachachikoqmi kaa, waraspitami kaa, kasmachawmi tara, yachay wasichawmi uria, paylla yachachikuq masikuna. Kutiparamon noqa kaa. Winchillay imanollataq kaykayanki. Noqa Ricardo Flores Mica. Yachachikoqmi kaa, waraspitami kaa, kasmachawmi tara, yachay wasichawmi uria, paylla yachachikoq masik. Allí, allí, muy bien. Entonces vamos a pedir entre dos, tres participantes a nivel de la oralidad para que ellos también nos puedan vertir o nos puedan hacer la lectura. ¿Ya? Es muy importante. Entonces puedan levantar la mano y voy habilitando para que cada uno de ustedes, solamente tres o máximo cuatro, puedan ayudarnos con la lectura. Muy bien, a ver, allí por favor, puedan levantar la mano. Muy bien, levanten la mano ya para ordenarnos. Norma, le escuchamos, Norma. Pitah, Norma. Uyamansik, Uyashun. ¿Me escucha? Uyakun, Norma. Le escuchamos. Entonces voy a empezar. Canchigues, ¿no? Kanan, Kai, Kikashka, Ñawinchay. Ñoka ka, Winchis yay. Imanota Kaikanki. Ñoka Ricardo Flores Mika. Yachachikok Mika. Waraspitam ka. Macho Mitara.
yachaywasićhuumi Uria. Paylla yachachikuq masikuna. Gracias. Ujú. Muchas gracias a Norma por esta actividad. Pasamos a otro participante que levantaron. Juanis, por favor, Juanis, nos ayuda con la lectura. No nos escucha Juanis. No, levantó la mano, pero no me escucha. Voy pasando a Mup. Así está en el usuario, por favor, que es Mup. O se renombró Magda. Magda. Oh, Uyamansik su Magda. Makita payasquisha. Uyakun su Magda. A ver, puedo pasar a Esther, por favor. Esther Izaguirre. No sé si está. Tiene buena recepción de audio. Pueda participar, por favor, Esther. Profesor, buenas tardes. Yo lo voy a leer. A ver, por favor, le Ya. escuchamos. Ñoca winchillay ima wanta kayanki. Ñoca Ricardo Floresmi ka. Yachachikukmi ka. Waraspit, waraspitami ka. Kasmachawmi tara. Yachaywasicho uria. Paylla yachachikuq wasikuna. Ujú. Muchas gracias en esta parte. ¿Ya? Entonces, voy a dar la lectura 2 veces para que ustedes puedan escuchar y luego participamos con la resolución, ¿ya? Desde el nivel Ay, tú verdadero estás o mal, falso, estás mal. la reescritura para cada uno de ustedes para que Pues, puedan, se va a enfermar tanto dulce. ¿ya? Allí. Muy bien, entonces hacemos 2 veces la lectura. Ishkeikuti nawinsaramosha wiyayaman. ¿Ya? Ñoqaka winchillay. Imanawta kaykayanki. Noqa o ñoqa. Ricardo Flores Mika. Yachachikoq Mika. Waraspita Mika. Kasma chawmi tara. Yachaywasi chawmi uria. Paya yachachikoq masikuna. Allí. Entonces, a partir de esa lectura, nosotros debemos desarrollar lo siguiente. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos respondiendo verdadero o falso. Si estamos en pantalla, pueden indicar sus respuestas, por favor, y yo voy haciendo la lectura. Tapukuykunata aumi o manami yaski. Ricardo waraspitami. Pay yachatzikoqmi. Payqa waraschawmi tara. Yachatzikoq wasicho urian. Ricardo yachay wasichomi uria. Allí. A ver, vamos respondiendo. Y a partir de allí socializamos si hemos concedido o tenemos distintas respuestas.
allí no kanchikpa yacha. Ya. Imataq nimanchik qillqasqa o qillqaynin hecho willamarqunchik ñuqanchikta hinomi, ¿no? Winchislla imano kaykayanki ñuqa Ricardo Floresqa yachachikuqqa waraspitami kaa. Ajá, omi hek, ya, llimpirishun. Pay yachachikuqmi, él es docente, ari, ñuqanchikpaq, o wakinkuna niyanqa omi. Pay waraschotaran, man, paynin kasmachaw tara. Chayqa ñuqanchikpaq mana. Yachachikuq wasicho urian, mana, pay maychawtaq urian. Yachay wasichaw urian. Imataq ñuqanchikpaq yachay wasi, la escuela. Yachay wasichaw uriannin mana, nin wasichaw urian. Chayqa ñuqanchikpaq manami. Ricardo yachay wasichawmi urian, kanansi alli. Minishun, Heno yarqunman, rikapari. Yaskiyanqaykita qamkuna kutiparishunpi Ricardo Flores waraspitami, omi. Pay yachachikuqmi, omi. Pay waraschotaran, manami. Qillqachaw willakun kasmachaw. Yachachikuq wasichaw urian, manami. Pay yachay wasichaw urian. Y hawanchonin Ricardo yachay wasichaw urian willakun allí. Kanan hawanman aywakurikashun. Vamos con las preguntas abiertas. Wakin tapukuykunata yaski. Kanan qillqaycho yaski. Ahora responde en la forma o de forma escrita. Imata yachachikuqpa shutin, imata Ricardo Flores, maypitata yachachikuq, maychota Ricardo Urian o Arun, maychota yachachikuq taran. A ver, yaskishun, no. Allí voy socializando un punto. Todas las preguntas que nos hacen del texto están redactadas en tercera persona. Entonces nosotros, al momento de responder, ¿en qué persona voy a responder? Lo voy a hacer en tercera. Ya todas las comprensiones de textos que nos vienen para responder a partir de un texto, pues está compuesta para que nosotros podamos responder desde la mirada del autor, es decir, desde la tercera persona. Allí, a ver, vamos respondiendo, luego socializamos cómo pudimos haber respondido para un nivel intermedio tal vez, o para un nivel básico. A ver, Yapanchik, pueden escribir chatman, yachakoqkuna, yo no kanchik, allí.
A partir de la respuesta que estoy dando o están dando, estimados participantes, vamos a orientarles, sugerirles cómo pueden responder o mejorar, ¿ya? Mejorar siempre nuestra respuesta. Recuerden, en el primer nivel es directo a las preguntas. En el segundo nivel de la entrevista ya viene, vas a leer, te lo leen el texto y te hacen 3 preguntas como máximo del texto, pero enfocados al criterio de indicar qué es lo que piensas del texto, si te gustó o no. Muy bien. Nosotros estamos en un nivel básico, entonces vamos a considerar desde esta mira. Recuerden, estimados estudiantes y colegas, en esta parte, el evaluador pide o requiere que ustedes sean más expresivos al momento de responder, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, si yo dije, ¿cuál es el nombre del profesor? Si me dicen simplemente Ricardo Flores, nivel puede ser inicio o puede ser nivel básico. Pero ¿qué tal les parece si ampliamos un poco más a partir de los datos que me dan en la pregunta? Yachachikopa, Ricardo Flores, mi shooting. Yachachikopa, incluso algunos pueden enfatizar. Yachachikopa, Ricardo Flores, mi shooting. Entonces es más expresivo, es más consistente la respuesta. Ya, entonces desde esa mirada es el que debemos practicar para nuestras respuestas orales también. No basta decir, imata, maipita shamunki, wasipita. Oh, el evaluador ya va sabiendo que no tenemos un dominio muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? No jaja wasipitami shamuika. Entonces, shumak wasipitami shamuika. Voy ampliando mi riqueza. Entonces, en esta respuesta, estimados participantes, procuremos la mayor cantidad posible del uso del léxico. ¿Ya? Vamos a iniciar de esta forma. Ricardo Flores. ¿Ya? Entendí la pregunta y entendí la respuesta. Muy bien, di la respuesta. Pero ese es un nivel muy bajo. Entonces, ¿qué hago, estimados participantes? Recuerden, la práctica nos hace expertos. Ya, chicos, paja, enfatizo, para que suene muy bien. Ya, chicos, paja, Ricardo Flores, como leí el texto, pongo Mimi. Indudablemente su nombre. Ahí está. Eso sí puede ser una respuesta muy consistente y puede indicarnos un buen puntaje. ¿Ya? Entonces, practicar desde esa mirada para cada uno de ustedes. Muy bien. Y matar Ricardo Flores. ¿Ah? Dice, ¿no? ¿Quién es Ricardo Flores? Según el texto, entonces lo que debemos hacer es sencillamente ampliar. Si digo Yachachico, está una respuesta muy bien también, pero ampliamos la riqueza. Es lo que nosotros queremos que acá en el nivel básico ya vayamos fortalecidos como debo escribir. Preferiblemente el orden al final, ¿ya? El orden al final de la expresión shooting al final. Yachachikok, dice, le puedo colocar mi, indudablemente. Ricardo Flores, Yachachikok, ahí está. Allí, más expresivo. Ricardo Flores,
yachatzikohmi. Entonces, incluso puedo allí agregar, aunque no sea necesariamente un recurrente, un número. Ricardo Flores Kajuk yachatzikohmi. ¿Ya? Recuerde, Xiaomi, no puedes cambiar el contexto. Recuerde, es un nombre propio, es un apellido propio y no vas a modificar eso. Ya, recuerden, nombres propios de sujetos, objetos que sean de ciudades, no los vas a quechualizar. Ya, eso está ya estandarizado. Muy bien. Allí serían una buena respuesta en consideración para un nivel básico. Meipitataj yachachikok. ¿De dónde es el profesor? A ver, a ver. Entonces allí también sugiero, pues que no solamente digamos el lugar, califiquemos, expresemos según el texto, ¿no? ¿De dónde es? Guaraspita. Si dije Guaraspita, muy bien. Eso fue un nivel muy bajo. Pero ¿qué hago? Pues reorganizo. Yachachico, Ricardo, Ricardo, Guaras Marcapitami. Allí, ¿ven? Desde un nivel bajo lo convertí hacia un nivel más sostenible, más puntual, más expresivo a la respuesta que propuse indicar. Miren, entonces puedo avanzar mi aprendizaje de esa forma e indicando de esa forma. ¿Ya? Entonces lo que queremos que cada uno de ustedes, por favor, practique eh, con la mejor expresión posible a nivel oral como a nivel textual si es que van a redactar también. Meichota Ricardo Jauriam. Muy bien. Ustedes dijeron en la escuela, ¿no? Muy bien. Yachay Huasicho. Muy bien. Respondí, entendí la pregunta. Pero, ¿qué nos pide el evaluador? ¿Qué nos pide el estándar, así de la rúbrica para nosotros? Que podamos afianzarnos. ¿Qué puedo decir, Ricardo Orián? En vez de decir Ricardo, Ricardo en todos, Pei, se entiende que estoy hablando de él. Pei, Yacheguasi, Chao, Mi, Orián, o Yanun, o Arun en algunos papás, ¿no? Yamkan incluso pueden colocar si estamos para el uso del quechua acento. Mechota y Echachico Tarán. Mechota y Chico Tarán, ¿dónde vive? Y Echachico, Chico, puedo enfatizar. Kasma, Kasma Chomi, no, tengo que decir el texto. ¿Allí? Ujú. ¿Por qué no puedo copiar igual que el texto? Ya, ¿por qué no puedo copiar igual el texto? Porque el texto está en primera, es autobiográfico, es autoinformativo. Entonces, las preguntas que nos hagan, a pesar que el texto es autoinformativo, ya las preguntas están enfocadas en la tercera persona. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, Yachatikoka, Kasmachomitaran, ¿ya? Y puedo emplear el contexto. ¿Ya? Entonces, de esa manera, estimados participantes, nos estamos iniciando con el contexto de poder expresar e indicar ya con preguntas breves y preguntas
textos breves y preguntas de diferentes niveles. Muy bien. Seyak kanan hunak yachakoqkuna qamkunawan yapena mitinkurikashun huknin yachakunapaq ya ewaya qamkuna. Estimados participantes, buenas noches. Con relación al material, se ha compartido al Drive, para quienes están pidiendo, se ha compartido al Drive que se ha enviado al grupo. Voy a decirlo al responsable para que pueda volverlo a enviar y puedan acceder a todos los materiales que el profesor Walter está trabajando desde la primera clase. Muchas gracias.